Muy buenas noches para todos. Damos comienzo a una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante. Entonces, hay que decir que Apocalipsis es un libro asombroso y fascinante a la vez, porque contiene las profecías que Jesucristo reveló al apóstol Juan. El tema tiene un extremado interés, ya que analizamos las profecías relacionadas con el futuro de la humanidad y los acontecimientos que en un futuro se desarrollarán sobre este planeta Tierra. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando el Cordero abrió el primer sello, uno de los 4 seres vivientes dio la orden a Juan: ven y mira. En respuesta vi un jinete en un caballo blanco, llevando un arco, venciendo y para vencer. El primer jinete sentado sobre el caballo blanco nos habla del anticristo. Es el primer jinete que inicia el periodo de tribulación en la tierra. Este personaje no es el Señor Jesucristo, sino una imitación de él, aquel que se hace pasar por el supuesto salvador del mundo, o sea, el anticristo. Este personaje no aparecerá inicialmente en la tierra como un villano, como una figura siniestra o repulsiva. Surgirá como un carismático, encantador y atractivo hombre que fascinará al mundo con poder de convicción, como no se ha visto jamás en toda la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo vino a la tierra, pero no lo recibieron. Él les dijo a los suyos que otro vendría en su nombre y a él sí lo recibirían. En Juan capítulo 5, versículo 43, dijo así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Se estaba refiriendo como en el futuro los israelitas van a recibir como Mesías al anticristo. Todas las naciones aceptarán a este personaje tan encantador que resultará ser el anticristo. Todos le aclamarán, desde las instituciones mundiales más renombradas hasta los gobiernos y partidos políticos, los científicos y pensadores. Todos unánimemente le pregonarán como el Salvador del mundo. Este jinete que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, que es el primer jinete que sale en un caballo blanco, es el cuerno pequeño que se menciona en Daniel 7:8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y luego en el versículo 20 sigue describiendo: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces a Daniel le fue revelado este carácter del anticristo y de dónde iba a salir y cómo iba a ser su gobierno. Entonces el anticristo será el gobernante del restaurado imperio romano, quien será el último de los dictadores mundiales. Llegará al poder con falsas promesas de una paz mundial. Cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz. Y el mundo creerá que está entrando en un nuevo periodo sin precedentes, un tiempo esperanzador, de paz, de prosperidad, de unidad y de justicia para todos, con cosas que los pueblos de la tierra siempre las han anhelado. También hará pacto con las naciones del mundo por 7 años. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, mantiene buenas relaciones diplomáticas con Israel, pero las interrumpe, como dice Daniel, a mitad de la semana. Y durante los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que en Daniel la profecía de las 70 semanas, cada semana equivale a 7 años. Y aquí habla de esa semana, que es la que corresponde a la tribulación y la gran tribulación. Además, el anticristo se exaltará a sí mismo, profanando el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración del mundo entero, y perseguirá a los creyentes de ese tiempo. Esto lo encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Y también en Daniel 7:25, donde ya leímos, tiene una referencia parecida. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta expresión, tiempos, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, que equivale a 3 años y medio o a la mitad de semana que ya leímos en Daniel. Versículos 3 y 4 de este capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Con el segundo sello sale el segundo caballo bermejo, que es el color de la sangre, a recorrer la tierra. Al segundo jinete se le dio una gran espada, lo que implica lucha, porque se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo. No será hasta el segundo sello, con el jinete al lomo del caballo rojo, que la paz es quitada de la tierra. El segundo sello contempla ejércitos invasores en una feroz guerra en ese tiempo en la tierra. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Juan mencionó otra vez que oyó, miró y vio. Reitera e implica su sentido de la vista y del oído para enfatizar la realidad de su experiencia. El color de este caballo negro indica el color del luto, habla del hambre. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna
que vendrá sobre la tierra en ese tiempo. Un hambre mundial debido a la extrema escasez de alimentos que suele ser la consecuencia de una guerra. Y también esta situación no tendrá precedente alguno en toda la historia universal, porque jamás se ha visto a todas las naciones afectadas al mismo tiempo, como va a ocurrir en ese periodo llamado la tribulación y gran tribulación. Una medida de cebada o de trigo era la ración de consumo diario de un soldado. Un denario era en aquel entonces una moneda romana que equivalía al salario por un día de trabajo. Así es que el trabajador no podrá mantener a su familia en aquel tiempo, porque el salario que gane será insuficiente. La expresión "no dañes el aceite y el vino" es difícil de interpretar. Por alguna razón que no es dada en esta profecía, medidas preventivas especiales se toman respecto a estos dos productos. Algunos dicen que estos son los víveres que los ricos podrán comprar. Otros opinan que aceite y vino eran los víveres de los pobres en los días bíblicos e igualmente serán indispensables en la tribulación. El significado exacto lo conocerán quienes vean su cumplimiento. Hay que decir también que es penoso comprobar que por mucha ayuda humanitaria que se envíe a países necesitados, estos recursos no siempre llegan a su destino o son utilizados correctamente para su fin. Salvo honrosas excepciones, la corrupción individual o colectiva siempre ha estado presente, sobre todo en las esferas de poder e influencia. Y yo creo que nos hemos dado cuenta, aún en nuestro país, de lo que ha pasado con las ayudas que se han enviado a los más necesitados y que personas se han aprovechado de ellas en este tiempo de pandemia. El cuadro que se nos presenta con la llegada del tercer caballo negro significará más hambre y sufrimiento como no se ha conocido jamás. Los pobres siempre los ha habido, pero en ese tiempo sufrirán por el hambre y la escasez de alimentos básicos a escala mundial. En el mundo, miles mueren cada día, no a causa de enfermedades, sino del hambre y de la mala nutrición. Pero nada será comparado a lo que sucederá un día, al paso de este caballo negro de Apocalipsis capítulo 6. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra clorofila se deriva del color amarillo en el griego y describe la tonalidad pálida y verdosa que adquieren los cadáveres en descomposición. Dios concede a este jinete la autoridad sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Por eso es que esta similitud con la palabra clorofila tiene mucho que ver en este tiempo, porque como vimos, habla de una tonalidad pálida y verdosa que adquieren los cadáveres en descomposición. Y en este tiempo, pues por la mortandad que va a haber, por eso es que el caballo, cuarto sello, donde sale este caballo, es un caballo de color amarillo. Aquí se menciona la llegada de una enfermedad o epidemia de proporciones catastróficas, extendida por toda la tierra. Una cuarta parte de la población del mundo será destruida por este juicio que le sobrevendrá. El autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, escribió el nombre del cuarto jinete montado en un caballo amarillo y lo escribió con mayúscula. Se llama Muerte. No habrá suficiente penicilina, antibióticos, ningún antídoto para esta plaga epidémica que afectará al mundo en ese tiempo. La muerte se relaciona con el cuerpo y el Hades
con el alma, porque dice que montaba, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía. Entonces, la muerte se relaciona con el cuerpo y el Hades con el alma. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23, en la historia que el Señor Jesús contó sobre el rico y Lázaro, encontramos que Jesucristo dijo que este hombre rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto nos habla de la muerte física, mientras la muerte se apodera del cuerpo. El Hades es el lugar a donde va el alma del hombre perdido. El Señor Jesucristo lo presentó de esa manera. Este caballo amarillo representa las plagas, epidemias y la pestilencia, lo cual incluye la posibilidad de una virulenta guerra bacteriológica a escala mundial. Durante el periodo de la gran tribulación, el jinete de la muerte andará desenfrenado. El Señor Jesucristo expresó lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Él dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, no es que los días vayan a ser de menos de 24 horas. Algunos han pensado que Dios, para proteger a sus hijos, puede o extender el día, que se oscurezca más tarde, o retrasar el inicio del día y dar un espacio mayor a la noche, dependiendo de la necesidad, porque los días siempre serán de 24 horas, pero la forma de acortarlos puede ser eso. Todos sabemos que en los países donde hay estaciones hay días más largos o hay noches más cortas, depende pues de la estación que se esté viviendo. Puede ser que el Señor utilice eso para cuidar a los suyos en este periodo de tiempo. El apóstol Pablo también confirmó esto al escribir en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Siglos antes Dios le reveló al profeta Ezequiel lo siguiente, en el capítulo 14, versículo 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Pasamos ahora a los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí se nos presenta a un grupo de mártires que habían muerto a causa de su testimonio fiel y por su predicación valiente de la palabra de Dios. Claman al Señor soberano que vengue su sangre, pero se les dice que la hora no ha llegado. Tienen que esperar hasta que otros mueran como ellos. Mientras tanto reciben vestiduras blancas que hablan de la justicia divina. ¿Quiénes son estos mártires? Creemos que son el primer grupo de creyentes que mueren durante el periodo de tribulación. Como dijo Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Mientras siguen predicando el evangelio del reino a judíos y a gentiles, están dispuestos a sellar su testimonio dando su vida por el Señor. Sabemos que hay, como vimos en el estudio del capítulo, como veremos mejor en el estudio del capítulo 7, habrá 144,000 sellados
para predicar el evangelio del reino en este tiempo. Pero los creyentes, también los que conozcan al Señor Jesús como Rey venidero por la predicación de ellos, esos creyentes también van a predicar y ellos van a morir por la causa del Señor. Si no todos, la gran mayoría. Estos 144,000, como veremos en el capítulo 7, van a ser protegidos durante estos 7 años para que no les quiten la vida. Pero los que crean por la predicación de ellos, sí, muchos de ellos van a ser martirizados. Versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este es el comienzo de la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. Suceden grandes hechos en los cielos, tanto en el principio de la tribulación como también al final del periodo de la gran tribulación. Suceden eventos en el universo natural. En Joel capítulo 2, versículo 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta es una referencia al principio de la tribulación. El hecho de que en el presente haya un aumento de terremotos no significa el cumplimiento de esta profecía. Aquí se habla del periodo de la gran tribulación. Esta mención es muy interesante porque vamos a ver más adelante en Apocalipsis 16, 18 que dice que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los terremotos actuales no son un cumplimiento de esto. Este terremoto no tiene comparación. No ha habido uno así ni lo habrá. Sencillamente muestran lo que sucederá y la palabra de Dios así lo afirma. Como dijo Jesús, la gran tribulación es un periodo de tiempo que no ha habido en la tierra ni lo habrá. Y eso incluye un terremoto como el que nos describe este versículo. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La apertura de este sello produce convulsiones tremendas de la naturaleza. La tierra y el mar fueron agitados por cataclismos violentos y los cielos entraron a un estado de desorden. Versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En estos dos versículos se nos describe a gente que está rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, porque quieren ocultarse. ¿De quién? De la ira del Cordero. La ira del Cordero. El Cordero es una descripción muy conocida de Jesucristo. ¿Cómo puede enojarse un pequeño Cordero cuya característica destacable es la mansedumbre y humildad? La mansedumbre es una de las destacadas cualidades de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. El Señor Jesús demostró su mansedumbre en su entrega y en su obediencia a Dios el Padre para realizar el plan de salvación a favor nuestro. A pesar del costo que tuvo, del sacrificio, de esa entrega total y voluntaria, Jesucristo fue totalmente inofensivo y fiable.
Él era manso y humilde. Cristo llegó a lavar los pies de los discípulos para dejarles un modelo de humilde entrega, servicio y amor. El Rey de Reyes, inclinado sobre los pies sucios del polvo del camino de sus discípulos. Qué escena conmovedora en su sencillez, humildad y profundo amor por los suyos. Aquí tenemos una vida que destaca por su encanto, por la sobriedad, la autenticidad y la coherencia. A nadie dejaba indiferente, y hasta aquellos que no creían en él quedaban conmovidos por su ternura, sencillez y sensibilidad. Un cordero dispuesto para el sacrificio. El patriarca Abraham, siglos antes, dijo: Dios se proveerá de cordero, en Génesis capítulo 22, versículo 8. Y Dios se proveyó a sí mismo de un cordero, su hijo amado. ¿Y cómo se explica la ira? Pareciera que la ira no encaja con el carácter de Dios, según nuestros esquemas o conceptos. Dios ama lo bueno, Él aborrece el mal, Él no aborrece ni odia como lo hacemos los seres humanos. Él no es vengativo, Dios es justo, Dios es santo, Dios aborrece todo aquello que es contrario a su propia naturaleza. Entonces, la ira del Cordero tiene que ver con las consecuencias del pecado, con el castigo por el pecado, con el juicio sobre el ser humano por haber rechazado a Jesús como Salvador. Y en la justicia de Dios, pues tiene que haber juicio y castigo. Por eso es que es la ira del Cordero que se derramará sobre todos aquellos que le hayan rechazado. Igualmente llegará un día en el que la ira del Cordero se hará evidente, y estamos hablando de ese tiempo. El salmista, autor del Salmo 2, versículos 10 y 12, nos advierte: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí están esos dos aspectos: de un cordero manso, sin mancha, sin contaminación, muerto por nosotros, y también de su ira, de su enojo a causa del pecado. Entonces, ¿cómo queremos tener al Señor Jesús? ¿Como Salvador, como aquel cordero que entregó su vida por nosotros, o como el juez justo que tendrá que derramar su ira en este tiempo único en la historia de la tribulación y gran tribulación sobre aquellos que lo han rechazado? Por eso dice aquí al final este versículo mesiánico, en el versículo 12, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Por eso, amigos que me están escuchando, hay que seguir al Señor Jesús, hay que creer en él. Ahora que todavía hay oportunidad, ahora que todavía es posible. No espere para cuando tenga que decir: es demasiado tarde. Y también es un llamado para nosotros, no en el sentido de temer a la ira del Cordero, no, sino en el sentido de que cuando Él venga, nos encuentre en su servicio, nos encuentre siendo fieles a Él. Ya no perdemos la salvación porque Él nos la dio y es por la eternidad, pero sí podemos perder el privilegio de ser sus siervos, de ser elogiados por Él en el tribunal de Cristo. Yo creo que una de las expresiones más lindas que debemos anhelar escuchar del Señor es cuando Él lo pudiéramos escuchar decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que todo esto que estamos mirando y que seguiremos estudiando nos anime a ser fieles al Señor, a servirle
con gratitud por habernos salvado. Para Él sea el honor y la gloria por siempre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por el inicio de estos estudios en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, donde empieza a narrársenos la tribulación y la gran tribulación. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este estudio, que seamos edificados en tu preciosa palabra. Y sobre todo, que la advertencia para nuestros amigos sea eficaz, para que también escapen de ese tiempo que no tiene comparación en la historia de la humanidad y que vendrá como juicio de Dios por el pecado, por haber rechazado la salvación en Cristo, por haber rechazado el plan de Dios para la humanidad a través de su Hijo. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos. Él es el único. Y nos ha revelado en su palabra todo lo que viene como una advertencia para que aquellos que no han decidido creerle a Dios, que no han decidido creer en su palabra, lo hagan y también puedan estar en el grupo de los redimidos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.